Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Touch Designer. En este proyecto vamos a tener la oportunidad de crear esta instancia a partir de grillas, ¿sí? Como generador principal. El proceso viene inspirado de un matemático y topólogo ruso llamado Anatoly Fomenko, ¿sí? En el cual me inspiró a poder armar esta estructura generativa, ¿sí? Así que vamos a hacer paso a paso la instancia y también la visual, ¿sí? Así que vamos a comenzar desde cero y en este caso vamos a arrancar utilizando una grilla de SOP, ¿sí? Esta grilla la vamos a utilizar en un tamaño de 16:9. La pueden utilizar también en un tamaño de 4:3, pero para que quede precisamente como en la visual, vamos a utilizar 16:9, ¿sí? La cantidad de filas y columnas va a estar dividida por 200 y 1000, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer para poder materializar esta estructura es armar el proceso de instancias, en el cual vamos a colocar un operador de canal llamado SOP2. Esto lo que permite hacer es leer los datos RGB de una instancia o una textura tridimensional, lo cual podemos utilizar estos datos para después manipular la textura y generar la instancia. La instancia es una forma de poder multiplicar un objeto en su misma superficie. Entonces, la idea es poder llegar a tener distintas variables y distintos resultados utilizando esto, ¿sí? En este caso, vamos a hacer eso, ¿sí? Para también hacer esto de forma mucho más ordenada, es preciso colocar un nulo y en este caso le voy a poner geo y lo voy a volver a colocar acá, ¿sí? Lo mismo con el operador de SOP to chop, ¿sí? Colocamos un nulo, a esto le ponemos RGB, perdón, XZ, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es pasar al proceso de transformar esto a chop to top, ¿sí? Principalmente tenemos que cambiar el formato de data de RGB, que es el valor que tenemos acá, y corregir a rectángulo el valor para que pueda unir todo el proceso RGB, ¿sí? Por último, lo que vamos a hacer es colocar un nulo y a esto ponerle de nombre RGB. Si nosotros en este caso colocamos acá la vista de puntos, que la podemos activar desde el valor de ventana activa, clic derecho, View Points, vamos a poder ver que ya tenemos armada la instancia. Pero en este caso tenemos que ahora justificar cómo generar la geometría, ¿sí? Para eso, lo que vamos a hacer de forma ordenada es colocar un nulo, en este caso, y le vamos a colocar de nombre este nulo instancia. Le pueden poner cualquier nombre que represente lo que va a materializar, ¿no? Ya que va a ir a la geometría de comp. Posición, instancia, no, el resultado que les quede más cómodo. Pero en este caso va a ser instancia, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que vamos a hacer es, para materializar dicho objeto, es colocar y armar la parte de renderización, que en este caso vamos a utilizar para el ejemplo una caja y vamos a colocar este valor de caja con un transform para que quede materializado al nivel correspondiente de esta textura. Entonces, si tenemos 200 en las filas y en las columnas en 1000, vamos a utilizar un valor de 1000 de representación de la escala uniforme. Entonces vamos a poner 1 dividido 1000 acá, ¿sí? Y ese va a ser el resultado que nos va a dejar adecuado utilizar en la instancia, ¿no? Que es lo que van a hacer esos múltiples cubos, ¿sí? Luego colocamos una geometría, una cámara, una luz. Vamos a utilizar una luz de ambiente también, en este caso, y vamos a dejar la luz de ambiente en 0.5, ¿sí? La luz que vamos a utilizar para este proceso no va a ser luz de punto, va a ser de cono, y la vamos a utilizar en 12 el ángulo, ¿sí? Y por otro lado, vamos a utilizar dos tipos de cámaras para poder setear esto, ¿sí? Pero todavía no vamos a ir a ello, ¿sí? Vamos a dejar cómo está armada la estructura primero y principal. Y acá vamos a utilizar el render para poder cocinar la escena, ¿sí? Y vamos a cambiar la resolución a 1728 por 2160, ¿sí? Que es rectangular. En este caso, para renderizar y previsualizar, estoy utilizando un nodo que se llama Auth. Este nodo lo que te permite es poder utilizar un panel y poner en pantalla completa el proceso, lo cual ya lo tengo armado. Y en este caso, obviamente tenemos estos errores porque no tenemos el out puesto en render y
tenemos este código de valor que lo que hace es utilizar el render para poder verlo en pantalla completa. Entonces a esto le pongo render, ¿no? Y no va a haber ningún problema porque ya lo tengo seteado, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es materializar la instancia, que en este caso tenemos que ir al apartado de instancia, habilitarlo y en este caso colocar el nombre del valor que hayamos colocado y colocamos R, G y B. Como pueden ver, funciona, ¿no? Nada más que en este caso la resolución es tan pequeña, ¿no? Que no se ve, es ilegible un poco, ¿no? Entonces, para poder materializar esto, vamos a empezar a armar la parte de textura y ahora vamos a ir paso a paso a ver la instancia y el proceso, ¿sí? Antes de continuar, ¿no? Lo que quiero hacer es ya aplicar el material para que tenga armado el valor de la estructura. Entonces, en este caso vamos a utilizar un PBR, vamos a ir a Advanced y vamos a habilitar la emisión de oscuridad, que en este caso lo vamos a dejar en 1 y en 1, que es blanco. Y voy a utilizar el valor de Roughness, que en este caso quiere decir valor de aspereza, y el valor metálico lo voy a bajar y se va a ver de esta forma, lo cual lo vamos ya a habilitar al material. Y en este caso vamos a habilitar transparencia y el valor de topología, que ya podemos ir viendo ahí un poco más la estructura. Lo pueden dejar en GPU o en topología, ¿sí? La única diferencia ahí es que GPU lee valores teselados, o sea, lee todos los valores, y en cambio topología solo los valores de las caras, ¿sí? Así que el que más les quede cómodo en este caso, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, ahora vamos a armar la textura, ¿sí? Acá vamos a colocar un feedback porque vamos a retroalimentar la estructura, ¿sí? Entonces este feedback va a retroalimentar ruido principalmente. Entonces acá vamos a colocar un noise, ¿sí? Como verán, el noise va a deformar obviamente la estructura, lo cual está bien, pero la vamos a limpiar, la vamos a acomodar para que quede a tono en el proceso que queremos, ¿sí? Vamos a habilitar también la coordenada de mapas en el feedback y vamos a setear esto. Primero, el valor monocromático lo dejamos apagado y el offset se queda en 0, ¿sí? La amplitud la vamos a bajar a 0.01, perdón, 0.01001, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer en estos casos es el periodo dejarlo en 2, ¿sí? Y la ganancia de estos valores de esparcimientos armónicos y ganancia lo vamos a dejar en 0.8. Esto lo que va a permitir es que no se genere un valor tan ruidoso en el proceso, ¿sí? Lo cual es interesante poder dejarlo en estos valores, ya que podemos modificar cómo funcionan, ¿no? Este tipo de valores, ¿sí? Y el exponente, ¿no? Lo vamos a dejar en 0.8 en este caso. Esto lo que va a habilitar es que tanto va a existir en el proceso, ¿sí? La escala de los valores que tenemos acá lo vamos a dejar en 0.2, en 0.2 y en 0.2, ¿sí? Lo vamos a estirar al valor en este caso, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Acá en estos valores vamos a dejarlo principalmente en noise y se va a ver todo oscuro, lo cual está bien en este caso porque solo necesitamos utilizar ruido puro. Y vamos a animar el eje TX de este valor con un sencillo AppsTime.seconds multiplicado por 0.1, ¿sí? Es lo único que necesitamos ahora, ¿sí? Y antes de que me olvide, dejar un keyword in para que pueda refreshear este valor, ¿sí? Bien. Sobre esta instancia, ¿no? Lo más importante a colocar, voy a separar un poco más esto, es principalmente un add. El add lo que va a hacer es agregar el valor que tenemos y lo vamos a utilizar por debajo del feedback, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a poder ver en acción. Ahora, para que esto pueda funcionar principalmente, tenemos que colocar el valor de instancia de este valor y ahí podemos ver que ya se está armando la grilla y está armándose la textura tal cual como la queremos. Así que ya la primera parte está armada y podemos ver el hermoso resultado que tenemos en este proceso. Antes que nada quiero ya dejar seteada la cámara, ¿no? Principalmente vamos a utilizar dos tipos de cámaras, ¿sí? Vamos a utilizar una cámara topográfica y vamos a utilizar una cámara de perspectiva, pero para eso vamos a setear primero la cámara de perspectiva, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer con esta cámara es colocar un nulo, lo cual lo que vamos a hacer con el nulo y la función principal es que no pierda la vista de la cámara, ¿sí?
Así que vamos a colocar este nodo en lookat de la cámara, ¿sí? Y vamos a cambiar los valores de traducción o del translate, en este caso en 2, 2 y 2. Vamos a tener esa vista bilateral, ¿sí? Que también es cenital, lo cual podemos tener esa especie de vista y también acá en la grilla, en el plano tanto X y Z, tener distintos resultados y poder generar una linda variable también, porque son muchísimas las opciones de lo que se puede generar acá, así que vamos a utilizar esa en este caso, ¿sí? X y Y, que es la que tenemos. Por otro lado, vamos a colocar otra cámara, y en este caso con esta cámara, ¿no? Vamos a cambiar el valor a ortográfico y lo vamos a dejar en 3, ¿sí? O en 4, como a ustedes les parezca, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es un blending de cámaras en este caso, ¿sí? El blending de cámaras lo que hace es fusionar dos cámaras en un mismo proceso y utilizarlo como una secuencia, ¿no? O también como un cambio de escena. En este caso vamos a utilizar cámara blend, ¿no? Y lo que vamos a hacer para que se sincronicen y leen los valores es poner esto en secuencia y colocarlos desde el cable de cada cámara, ¿sí? Como podrán ver, si yo cambio acá la secuencia, en este caso cambia la cámara, ¿sí? Pero no está habilitada la cámara todavía. Para eso lo único que tenemos que hacer es ir al valor de render y en cámara estirar el nodo y dejar cámara blend. Entonces en este caso podremos tener la secuencia ya armada de la cámara. Bien. Ahora, para mejorar la experiencia, ¿no? Estas dos cámaras les vamos a cambiar el color para que sepan que son las cámaras y esta de color verde para saber que es la principal. Entonces, estos son los cambios de escena, ¿no? Y esta es la cámara a la cual está conectada, ¿sí? Bien. Y por otro lado, acá vamos a utilizar también un keyword in. Lo vamos a cambiar a 2 porque ya tenemos el 1 habilitado en el refresh, ¿sí? Y acá vamos a colocar un count. Esta es una forma casera de poder armar un estado, ¿no? Pero también se puede hacer con un botón de forma mucho más sencilla. Ponemos el valor de límite en loop 0 y 1, ¿no? Lo cual en este caso va a ir entre 0 y 1, que es lo que tenemos acá también, ¿sí? Entonces, colocamos un lag y colocamos un nulo, ¿sí? En este caso, el lag pueden cambiar el valor a 0.3 y a 0.3 para que no sea tan intenso. Y ahí se van a dar cuenta que cuando tenemos este valor, le podemos poner de nombre length al nulo y habilitarlo acá. Entonces el cambio ya va a estar armado cada vez que cambie la cámara. Perfecto. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte de valores de la instancia previa, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a poder cambiar cómo se ve esta textura y la escala, mejorando los valores de escala y de rotación, que es lo que vamos a hacer ahora principalmente para que tenga esos cubos que rotan de forma muy característica, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es colocar un noise y otro noise sobre este valor, ¿sí? 2. En este caso vamos a colocar un nulo y los vamos a identificar, en el cual a uno le vamos a poner escala y a otro le vamos a poner RT, que quiere decir rotación, ¿sí? Entonces vamos a tener ya los valores habilitados para este proceso. Lo primero que voy a hacer es que ya voy a habilitar la escala de este valor y vamos a configurar cómo se ve el proceso, ¿no? Principalmente, ¿no? En este caso vamos a ir a la instancia y vamos a colocar en el valor de escala y vamos a colocar R, G y B, ¿no? En este caso, con la escala, lo que vamos a hacer es aumentar el volumen y el tamaño de los cubos que tenemos en este proceso, lo cual, ¿no? Para este valor, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiar el periodo, lo dejamos tal cual como está, ¿sí? Lo único que vamos a modificar previamente en estos valores para esto es la amplitud y el exponente, ¿sí? La amplitud va a estar en 2 y el exponente en 4. Entonces, ahí ya podemos ver que tenemos parte del resultado armado, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y también pueden generar distintas variables, ¿no? Con el PBR en la base del proceso de wireframe. Y ahí podemos ver cómo se ven los cubos, ¿sí? Tridimensionales, en este caso. Lo que tiene interesante esto es que acá pueden entender y pueden jugar un poco con cómo funciona la sombra y cómo funciona la luz en este caso, ¿no? Y también cómo funciona la luz de ambiente para que tengan este tipo de resultados
y puedan ver y entender también para qué sirve, ¿sí? Esto lo vamos a dejar en 0.3, ¿sí? Volvemos otra vez con el PBR y dejamos esto en Topology, ¿sí? No dejamos nunca en GPU porque tiene demasiada variable la textura, entonces dejamos eso en Topology. Así que perfecto. Bien, ya tenemos armada la base de la textura de la escala. Podemos también cambiar los valores monocromáticos si quieren. No es necesario, pero pueden experimentar con eso, lo cual es interesante, ¿sí? Y por otro lado, con el valor de la rotación que le decimos a esto, esto lo que nos va a permitir es poder rotar las cajas de forma aleatoria, de forma estocástica, lo cual es interesante porque agrega una variable más a cómo funciona la rotación en la variable instancia. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es ya dejar seteado tal cual como está estos valores, pero principalmente para que funcione esto dejarlo en noise, ¿sí? Más que eso. Y lo que vamos a hacer es el exponente, dejarlo en 0.75, ¿no? Y la base de amplitud la vamos a dejar lo más alta posible, que es en 180, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ir al valor y vamos a dejar colocado RT. Y acá vamos a colocar no valores RGB, solo vamos a colocar R, R y R. Entonces, en este caso, pueden ver que si yo empiezo a mover el exponente, las cajas empiezan a rotar, lo cual es interesante porque en este caso acá ya podemos modificar y alterar cómo funciona el comportamiento de dichas cajas moviéndolas. En este caso voy a animar uptime seconds 0.1 para que puedan ver el tipo de resultado que tienen las cajas y cómo empiezan a rotar. Esto lo pueden hacer también en la base del valor de Z, entonces ahí pueden ver cómo empiezan a rotar dichas cajas, lo cual es interesante porque si ustedes quieren aumentar el volumen de movimiento, lo único que tienen que hacer en este caso es aumentar la cantidad del exponente como en 0.9 en este caso, o en 1 en todo caso. Entonces ahí pueden ver cómo empiezan a rotar y a girar aleatoriamente las cajas. Como pueden ver, ya nos acercamos al resultado deseado también y a los distintos resultados que esto puede generar, puesto que se ve muy lindo, ¿no? Y también los distintos valores y planos de orientación que pueden ver acá, como les comentaba, ¿no? Ya que en este caso la cámara está seteada al nulo, ¿sí? Y no pierde la vista. Si ustedes quieren también agregar un poco más lo que pueden hacer para no alterar tanto cómo funciona este valor, ¿no? Es, vamos a dejarlo tal cual como estaba. El exponente acá vamos a dejarlo en 1 para que exista un poco más. Acá vamos a colocar también otro ruido, ¿no? En este caso lo que va a hacer es generar distintos valores también. Si ya ven, modifica este valor, ¿no? Vamos a modificar las coordenadas de este valor, lo cual en este caso vamos a utilizar el periodo en 2, ¿sí? El exponente lo vamos a dejar en 0 únicamente, ¿sí? Para que pueda acomodar bien cómo se ve este tipo de textura, ¿no? La amplitud la vamos a dejar en un valor de 1.3, ¿no? Perdón, puse coma, ¿sí? 1.3. Y por otro lado, el offset siempre lo vamos a bajar, ¿sí? Entonces, siempre en 0, los valores monocromáticos también los podemos bajar en estos casos. Lo que se van a dar cuenta es que genera como otro tipo de resultado la variable que pueden crear, ¿no? El tipo de modificación que tienen estos valores, lo cual me parece sumamente interesante porque es una forma de jugar también con cómo funcionan este tipo de valores y pueden cambiar uptime frame en este caso, no, perdón, seconds multiplicado por 0.5, ¿no? Y en este caso poner este valor del eje y en menos 0.6 y esto cambiarlo también al eje Z en este caso, ¿no? A menos 1.1, ¿no? Entonces tienen distintas variables, que es lo interesante, como pueden ver que está generando esta textura y también a qué tipo de proceso quieren ir. Tienen los valores monocromáticos activados para poder armarlo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces es como que tienen una variable doble de secuencia, ¿no? Este valor, lo cual me gusta mucho porque es como que tienen distintos resultados a los cuales pueden ir con este proceso, ¿no? Y les genera también una interesante copia del proceso, lo cual también pueden en este caso la amplitud ponerla en menos 1.3 en vez de
perdón, siempre pongo coma. Entonces tienen distintas variables y también pueden cambiar en base a cómo funciona, que esto es lo más interesante, y dejarlo en noise o solo dejarlo en input más noise, que en este caso lo que hace es modificar algunos resultados de cómo funcionan y rotan los valores y generar distintas áreas. Antes de terminar, quiero mostrarles que también hay muchísimas variaciones en torno a cómo funciona esto, lo cual el exponente lo voy a dejar en 0.95 para que tenga un poco más de movimiento y también vean que pueden modificar la escala de una forma muy interesante. Acá lo que voy a agregar es una rampa. La rampa, como manipula valores RGB, en este caso, podemos animar la fase. Y eso lo que va a hacer es animar, obviamente, las estructuras de dicha escala. Vamos a utilizar la variable frame, puesto que son valores de cuadros por segundo, y podemos ver cómo ahora en este caso está arrastrando esos valores para que las cajas se animen y aparezcan también, ¿sí? Podemos utilizar el valor de forma vertical, de forma horizontal, radial y circular, que es una de mis preferidas, porque en este caso las variables se expanden a muchos lugares, ¿sí? Y también el hecho de que pueden generar no solo valores suavizados, ¿no?, de repetición, y también que pueden elegir distintas áreas. En este caso, si yo habilito acá valor rojo, solo va a ir a la variable roja, que sería horizontal en este caso, como pueden ver acá en el ejemplo, y también la variable, en este caso, vertical. Esto lo que va a hacer, perdón, vertical no, de profundidad. Esto lo que va a hacer, en este caso, es que va a alterar, como pueden ver, cómo es el comportamiento de dichas cajas, porque estamos estirando el eje X en este caso, ¿sí? Como pueden ver. Y acá estamos estirando el eje de profundidad, lo cual lo que hace es que se vea mucho más grande o mucho más chico. Entonces pueden afinar este tipo de resultados y obvio la variable G, que es la verde, que es la de valores verticales, lo cual pueden ver cómo en este caso se puede animar este tipo de proceso y también pueden generar distintos resultados, lo cual me parece increíble porque es una forma de experimentar con este tipo de variables y también en cómo funcionan este tipo de resultados, ¿no? Y es increíble cómo con algo como las instancias se pueden llegar a múltiples resultados de textura y también de materialización de objetos, que ese es el resultado después de todo, ¿no? Poder experimentar, poder crear, ¿no? Salir un poco fuera de los procedimientos convencionales, ¿no?, de instancias y de estructuras, y también generar distintos valores y materiales, ¿no?, como en este caso. Así que, dicho esto, con esto concluye el tutorial. Gracias por estar ahí y nada, cualquier duda que tengan en base a este y otros procesos me pueden consultar en la internet, ahí voy a estar. Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial, así que gracias por estar. Hasta luego.